Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la actividad de esta noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas Buenas noches, Liz. noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todas y todos. Se ve la presentación, perdón. No, Liz. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciada. Bueno, permítanme entonces, vamos a ver qué está pasando. ¿Y ahorita? No, Liz. ¿Y ahorita se ve? No, Liz. No, Lick. Licenciado, ya ni su cámara se ve. ¿Ahorita? Ya, Liz. Ahora sí, Lick. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra sesión de esta noche, continuando con el desarrollo del programa. Lamentablemente no pudimos concluir la primera parte para que fuese parte del contenido del primer examen parcial. Sin embargo, nos quedaron pendientes dos puntos, lo que es lo relacionado al derecho a defensa y los sujetos procesales no esenciales o no indispensables. Entonces, esta noche abordaremos lo relativo a lo que es la defensa y tanto el abogado defensor. Ya como es normal en el curso, pues siempre tratamos de compartir algunas reflexiones o pensamientos. En esta oportunidad, pues citamos el artículo 4 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y esta norma establece el objeto de la acusación y sencillamente señala que el objeto de la acusación básica y esencialmente es que toda acusación o toda imputación de hecho delictivo que se haga a un sindicado o a un imputado, no siempre debe perseguir, básicamente lo que debe perseguir es la justicia, ¿ya? No necesariamente obtener una condena en contra del imputado o acusado. Y la justicia, como ya lo hemos manifestado en anteriores oportunidades, implica, luego de un debido proceso, una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Si es absolutoria, pues eso no significa que no se haya hecho justicia. Es absolutoria porque lamentablemente en el juicio oral y público la institución responsable de la acusación, de la persecución penal, no logró probar, convencer al tribunal de sentencia o al juez de sentencia sobre la participación y responsabilidad penal del imputado en el hecho delictivo. Y si es condenatoria, pues también se hizo justicia, dado que con las pruebas aportadas, diligenciadas y valoradas en un juicio oral y público, pues se probó la participación y responsabilidad del acusado. Y citamos esta norma porque en el proceso penal no siempre debe buscarse la condena o la absolución, sino que, digamos, obviamente el abogado defensor siempre va a tener la tendencia de buscar la inocencia y probarla, digamos, tal vez no probar, porque al final quien debe quebrantar la garantía constitucional de presunción de inocencia es el Ministerio Público. La defensa y el acusado pues no tienen la obligación de probar su inocencia,
sino es el Ministerio Público el quien debe probar la participación y responsabilidad penal del acusado. En ese sentido, entonces, luego de un proceso en donde el cual se ha desarrollado de conformidad con el debido proceso, con con la observancia y cumplimiento de garantías constitucionales y procesales, pues se arriba a una conclusión que es a través de una sentencia, como decía, puede ser absolutoria o condenatoria. De cualquiera de esas dos maneras se hace justicia. Pues bien, hoy pues nos corresponde hacer referencia a lo que es prácticamente la defensa técnica o el derecho de defensa del acusado. Obviamente es normal que todos tengamos una idea de lo que es el derecho de defensa, ¿ya? Y el derecho de defensa, pues obviamente existe una cantidad de definiciones en relación al tema, de manera que dentro de la doctrina vamos a encontrar una serie de definiciones. Sin embargo, pues hemos señalado acá, ya como es tradicional y normal, dos definiciones de lo que es el derecho de defensa. Y, digamos, esencialmente se dice que el derecho de defensa es un derecho fundamental. Partimos de la idea de que es un derecho fundamental porque está garantizado en una ley suprema que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es una ley fundamental porque es el fundamento de todas las leyes, ¿ya? Si pensamos y recordamos lo que aprendimos en teoría del proceso o en introducción al derecho, cuando se abordó el tema de la jerarquía de las normas, pues sabemos que en primer término encontramos la ley superior, la ley suprema, que es la Constitución de un Estado. Y luego vienen las leyes ordinarias, reglamentarias, etc. Bueno, entonces es un derecho fundamental porque está reconocido, está tutelado, garantizado en la Constitución de la República. Y que obviamente ese derecho fundamental está otorgado, en este caso, al imputado, ¿ya? Y la finalidad del derecho de defensa, como la definición lo describe, dice que es por medio del cual se hace valer de manera efectiva sus derechos e intereses dentro del proceso penal, en condiciones de igualdad y libertad frente a los demás sujetos procesales. Definitivamente no puede, digamos, desarrollarse un proceso penal si no se garantiza el derecho de defensa del imputado, así como se garantiza también el derecho de la víctima. En ese sentido, entonces, el derecho de defensa concretamente es esa facultad que tiene el imputado, que tiene el sindicado en un proceso penal de ejercer su derecho, de defenderse de las imputaciones que le formula el Ministerio Público. Y además, pues ese derecho de defensa tiene que ser de manera equilibrada, es decir, en igualdad de condiciones, en igualdad procesal, ante o frente a los demás sujetos que intervienen en un proceso penal. Luego se dice también que es una garantía constitucional y obviamente la misma definición nos da la idea de que cuando se indica que es una garantía constitucional, porque la Constitución de la República garantiza ese derecho. Y obviamente ese derecho implica que el sindicado ejerza sus derechos dentro de un proceso penal. Es decir, en otros términos, que se defienda de la pretensión punitiva que el Estado realiza en su contra. Y obviamente el Estado realiza en su contra una imputación a través de la institución constitucionalmente facultada para ello, que es el Ministerio Público. Y pues obviamente esa imputación tiene que ser necesariamente
dentro de un proceso penal. Con estas dos definiciones, entonces ya tenemos bien claro lo que es el derecho de defensa. Pero además de las definiciones antes señaladas, encontramos la regulación legal o el fundamento constitucional del derecho de defensa. En el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos la descripción de esa garantía constitucional. Y también en el artículo 12 encontramos el debido proceso. Ya, aunque la ley pues no dice, digamos, expresamente esa situación, pero del contenido de la norma constitucional podemos apreciar y determinar que hace referencia al derecho de defensa y también a un debido proceso. Y si alguien, por favor, le diera lectura al artículo 12, por favor. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente. Muchas gracias, Silvia. Bien, como pueden ustedes evidenciar, que en el artículo 12 pues se habla del derecho de defensa, que dice, es inviolable. ¿Qué implica esto? Que dentro del proceso penal, tanto el juez, el Ministerio Público y los demás sujetos que intervienen en el proceso deben respetar, deben cumplir, deben observar esa garantía constitucional. Ahí, pues, es decir, que cuando se dice que es inviolable, obviamente nos da la idea de que no puede vulnerarse, no puede transgredirse ese derecho de defensa. Debe ser garantizado desde el inicio del proceso penal, desde que el sindicado tenga conocimiento de que se le está endiligando un hecho punible, pues a partir de ese momento él tiene derecho a defenderse. Y luego el artículo 12, cuando señala que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, pues más que todo ahí hace referencia a un debido proceso. Es decir, que ese proceso penal se desarrolle con la observancia y cumplimiento de todas las garantías constitucionales que le corresponden al imputado, así como otras circunstancias que deben cumplirse en el proceso penal. Y también, pues en la parte final del artículo 12 señala que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ahí encontramos, pues, digamos, el desarrollo del debido proceso, de una tutela judicial efectiva, de una seguridad jurídica, aunque hay otras disposiciones de la Constitución que se refieren a la seguridad jurídica, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución. Sin embargo, en el artículo 12 encontramos pues el desarrollo del derecho de defensa y también del debido proceso. Y además el artículo 20, a partir del artículo 20, 92 al 106 del Código Procesal Penal, que es un capítulo que se refiere exclusivamente al derecho de defensa del imputado. Y si alguien, por favor, le da lectura al 20 y 92 para ir entrelazando los artículos de la Constitución y el Código Procesal Penal. Artículo 20. Defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Ajá, muchas gracias, Miriam. Pues también ahí el Código Procesal Penal, cuando hace referencia a las garantías procesales, pues
claramente dice que la defensa de la persona, sus derechos, es inviolable, ¿ya? Y prácticamente reitera lo que señala la Constitución en el artículo 12. Y prácticamente digamos, el contenido es similar o parecido al contenido en el artículo 12 de la Constitución. Y también en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se dedica esta norma a lo que es el derecho de defensa. Luego, el artículo ya hablando propiamente del derecho de defensa, ya su desarrollo lo encontramos en el artículo 92 al 106 del Código Procesal Penal. Si alguien le pudiera dar lectura al artículo 92 para también tener la idea de qué es lo que estipula el Código Procesal Penal en torno a este tema. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular sus solicitudes y observaciones. Gracias, Silvia. Bien, digamos, el artículo 92 habla de que el imputado tiene el derecho de elegir un abogado de su confianza, ¿ya? Y básicamente el legislador, al plasmar, digamos, esta circunstancia, pues básicamente lo que pretende es que el acusado, el sindicado, desde el momento en que empiece a desarrollar su derecho de defensa, tenga la credibilidad, tenga la confianza en que el profesional del derecho que va a asistirle técnica y jurídicamente, pues le genera no solo confianza, sino también, digamos, pudiera ser que conozca al profesional su desempeño, su desenvolvimiento como profesional y que eso a él le dé certeza, le dé seguridad que el profesional que él está contratando pues va a ser diligente, responsable, ético en el ejercicio de sus derechos e intereses. Sin embargo, también el artículo 92 señala que si él no tiene abogado de su confianza, pues para garantizar ese derecho de oficio se le puede nombrar el tribunal, el juez puede nombrarle o designarle un abogado defensor de oficio. Y precisamente para eso se creó el Instituto de Defensa Público Penal y es el Estado el que le proporciona abogado defensor al sindicado en virtud de que él no propuso un abogado de su confianza. Por muchas razones. Una, por carecer de medios económicos para, digamos, sufragar los honorarios profesionales de ese abogado privado. Y cosas, digamos, básicamente podría ser una de las razones. Otra es que él tenga preferencia o predilección en un abogado de la defensa pública, ¿ya? Entonces, lo importante de este artículo es que no deja desprotegido al sindicado dentro del proceso penal. En ese sentido, entonces, encontramos ya prácticamente lo que es la regulación legal o el fundamento de lo que es el derecho de defensa. Y luego, pues, encontramos las clases de defensa. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bien. Entonces, si no hay dudas, pues explicaremos lo que es el Código Procesal Penal. Establece básicamente dos tipos o dos clases de defensa. La material. La defensa material o autodefensa es la que realiza
la que desarrolla el propio sindicado, ¿ya? Y es material porque, digamos, es el propio sindicado el que va a realizar su defensa. Y el artículo 92, en una de sus partes, habla de esa facultad que tiene el sindicato de defenderse por sí mismo, ¿ya? El artículo 92 dice, si en esa segunda parte, dice, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará, solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Y en caso contrario, le designará o lo designará de oficio. Básicamente, el artículo 92, la ley lo que garantiza es que el sindicato sí quiere defenderse él sin necesidad del auxilio, asesoría o asistencia técnica de un abogado, pues la ley permite que él pueda realizar su propia defensa. Pero la ley exige un requisito para que el sindicato pueda hacer valer ese derecho que le otorga el artículo 92. Y ese requisito es que él, digamos que al defenderse por sí mismo, garantice también o no vaya a perjudicar la eficacia de la defensa técnica. Es decir, que el Código Procesal Penal permite esta situación siempre y cuando el sindicato tenga los conocimientos jurídicos y técnicos necesarios para poder defenderse a sí mismo. Eso implica garantizar la eficacia de su defensa. Pero pensemos de que el sindicato no tiene ninguna mayor instrucción, mayor educación, sino que es una persona que, analfabeta, por ejemplo, que no sabe leer ni escribir, obviamente él no podría, digamos, ejercer su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimientos ni jurídicos ni técnicos en relación a ese tema. Entonces ahí él no está, ahí está perjudicándose él mismo a no garantizar una eficaz defensa. ¿Ya? Entonces, por eso es que el código dice, si bien es cierto, el código le da esa potestad, ese derecho, esa facultad de defenderse a sí mismo, pues también el código al mismo tiempo está pretendiendo proteger ese derecho de defensa, al decir, siempre y cuando que él no perjudique la eficacia de su defensa. Pero pensemos de que el sindicato es una persona que estudió Derecho, que cerró pensum y que no se graduó por X o Y circunstancia, pues ahí podríamos pensar de que sí podría ejercer su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos sobre leyes y otros aspectos relacionados con la abogacía y el notariado. En ese sentido, entonces, sí existiría la posibilidad de que él pudiera defenderse a sí mismo dentro del proceso penal. Y, digamos, por otro lado, encontramos la defensa técnica. Y la defensa técnica o jurídica, pues se le denomina técnica porque obviamente esa defensa la está realizando un especialista, un profesional del derecho, graduado, legitimado para ello, y por eso es que es más que todo una defensa técnica, ¿ya? Y la defensa técnica es la realizada por un abogado, en este caso, abogado defensor. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bien, entonces seguimos. Decimos que la defensa material o la autodefensa, como también se le puede llamar, básicamente la defensa material o autodefensa que regula el artículo 92 puede ser activa cuando declara en el proceso penal el imputado, ¿ya? Cuando declara en el proceso penal instruido en su contra, ejerciendo su derecho de defensa ante el interrogatorio formulado por los sujetos procesales. Es decir,
si ustedes recuerdan, el artículo 82 que habla sobre el desarrollo de la primera declaración del sindicato, se señala que en uno de los numerales él puede declarar o abstenerse de declarar. Si declara, pues tal y como se les planteó en un caso del examen, ¿qué pasa? O digamos, si declara el imputado en el proceso penal, y la pregunta era qué actitud debe asumir el abogado defensor y el Ministerio Público. Pues obviamente ahí la respuesta es que deben de proceder a interrogar al sindicado. Entonces, cuando el sindicado es sometido a ese interrogatorio y él, a través de las respuestas que manifieste, pues está ejerciendo ahí una defensa material. ¿Ya? Y esa defensa material es activa porque él está asumiendo una actitud, digamos, en donde participa en ese interrogatorio a través de las respuestas, digamos, de las preguntas que le formule tanto el abogado defensor como el fiscal del caso. Y el artículo 82, numerales 2 y 3, así lo establece. Y también la defensa material puede ser pasiva cuando se abstiene de declarar. Y esa es una garantía que el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 15 y 81 del Código Procesal Penal le permiten, digamos, ejercer. O sea, él tiene la libertad de declarar o no declarar. Y si no declara, pues eso no en nada perjudica su situación jurídica y el desarrollo del proceso penal. En ese sentido, entonces, la defensa material puede ser activa o pasiva. Y también no solamente puede ser, digamos, en esta primera declaración, sino también lo que dice la parte final del artículo 92, que dice: la intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Puede darse el caso que dentro del proceso penal el sindicado por sí mismo, sin auxilio de abogado, puede plantear peticiones, hacer solicitudes al Ministerio Público o al juez contralor de la investigación. Ahí también está ejerciendo el derecho de defensa material en forma activa. O cuando él participa en una audiencia, en una diligencia, pues está activamente interviniendo en el proceso penal. Y también pasiva cuando se abstiene de declarar o no participa o interviene en realizando, digamos, solicitudes, peticiones o asistiendo a audiencias, etcétera, etcétera. Bien, luego pues encontramos, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Por el momento no, licenciado, muchas gracias. Gracias. Ahorita vamos a continuar. Nos corresponde hoy ver lo relativo al abogado defensor. ¿Ya? Obviamente, si hablamos del derecho de defensa, pues ya señalé que puede hacerlo por sí mismo el imputado o también puede hacerlo un abogado defensor. Y en cuanto al abogado defensor, pues definitivamente podemos hablar de que el abogado defensor, teniendo una definición tan simple, tan comprensible,
pues podemos señalar que es el profesional del derecho que técnica y jurídicamente defiende, asesora y orienta al imputado dentro del proceso penal. Así de sencillo, así de fácil, pues podemos entender lo que es un abogado defensor. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal no define lo que es un abogado defensor, pues dentro de la doctrina encontramos una serie de definiciones en torno al tema. Y obviamente se habla de profesional del derecho. Y es profesional del derecho porque pues ha sido egresado de una universidad, de una facultad de ciencias jurídicas y sociales, en donde pues luego de cursar o asignar los cursos correspondientes, haberlos aprobado, haber realizado un examen técnico profesional y haber desarrollado una tesis de investigación, pues obtiene el título correspondiente. Y además de eso, pues su función básicamente es defender, asesorar, orientar al imputado dentro del proceso penal. Sin embargo, el artículo 93 del Código Procesal Penal exige un requisito para ser abogado defensor. No basta ser abogado graduado, etcétera, para ejercer el derecho de defensa de un imputado, sino que además de eso, el artículo 93 exige un requisito. Y por favor, lectura al artículo 93, si alguien le pudiera dar lectura. Artículo 93. Aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Ajá, muchas gracias. Y ahí también podemos señalar el artículo 196 de la ley del organismo judicial. Y el artículo 196 de la ley del organismo judicial dice calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Podemos entonces correlacionar el artículo 93 con el artículo 106 de la ley del organismo judicial. Esto significa, la aptitud significa que el abogado esté al día en sus pagos, en sus cuotas ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Porque si no, si está moroso o ha incumplido con el pago de las cuotas correspondientes, pues prácticamente está inactivo. Puede ser abogado, graduado, etcétera, pero si está inactivo no podría ser defensor. ¿Por qué? Porque no cumple con ese requisito que establece el artículo 93 y 196 de la ley del organismo judicial. Ahora bien, clases de abogado defensor. Generalmente existen dos. En la mayoría de legislaciones se reconocen o se admiten dos categorías o dos clases de abogado defensor. Por un lado encontramos al abogado defensor público, ¿ya? Que es el profesional del derecho que pertenece al servicio de defensa penal y es nombrado por el juez o tribunal porque el sindicado no nombró abogado de su confianza. Y eso pues así lo establece el artículo 92. Dice que si el sindicado no nombra, no designa un abogado de su confianza, pues el juez o el tribunal de oficio se lo nombra. Y sencillamente para garantizar el derecho de defensa. Y cuando se nombra un abogado defensor de oficio, siempre va a ser de
Instituto de Defensa Público Penal que precisamente se creó para esa finalidad. Es decir, el Estado, garantizando el derecho de defensa, le proporciona un abogado de oficio del instituto relacionado para que represente, asesore al sindicato. Y por otro lado, el abogado privado, que es el profesional del derecho de confianza nombrado por el sindicato, quien paga los servicios profesionales del mismo. Entonces, cualquiera de estos dos profesionales ejerce el derecho de defensa del sindicato dentro del proceso penal. ¿Qué diferencia hay entonces entre el abogado defensor público y el abogado defensor privado? La persona que lo designa licenciado en el público sería el Estado y en el privado sería la persona del sindicato. Así es, esa es una diferencia, muy bien. ¿Y qué otra diferencia habrá? Y que uno paga y en el otro no. ¿Mm? En que en el de abogado que asignan del Estado no paga o no paga ese servicio, pero si es un abogado privado, sí debe pagar. Ajá, exacto. Sí, en efecto, básicamente esas son las diferencias, que una la nombra el Estado y otro el propio imputado. La otra, la que decía compañera, que el defensor público lo paga el Estado y el privado lo paga el sindicato. Ya, y es nombrado de oficio por el juez o tribunal. Bien, entonces ya vimos que el artículo 93 habla sobre la aptitud para ser abogado defensor. Es decir, para ser abogado defensor es necesario ser colegiado activo. Artículo 93 y 106 de la ley del organismo, 196 de la ley del organismo judicial. Y ya decíamos que la aptitud, pues es sencillamente estar al día en las cuotas que hay que pagar en el colegio de abogados. Es decir, que, digamos, no solo basta ser abogado graduado, haber obtenido legalmente el título facultativo, sino además ser colegiado activo, porque eso es lo que le da la legitimación al abogado para defender al sindicato. Y hablamos también en el artículo 94 de lo que es la legitimación. La legitimación básicamente es dice ser admitidos de inmediato para el ejercicio de su función sin mayor trámite por la Policía Nacional, Ministerio Público o por el tribunal competente. Es decir, que si el abogado defensor está activo, pues no hay ningún motivo, ninguna circunstancia que le pueda impedir ejercer la defensa del sindicato. Y ninguna autoridad, entiéndase, Policía Nacional, Ministerio Público o juez o tribunal, impedir el ejercicio de esa función. Entonces, también el artículo 94 garantiza el ejercicio profesional del abogado defensor dentro del proceso penal. En el artículo 95 se refiere a un defensor común. El artículo 95 dice la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común inicialmente es inadmisible. Ya el artículo 95 lo que pretende es que cuando dice la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es en principio inadmisible. Es decir que, digamos, esta circunstancia obedece básicamente a que un abogado defensor, si tiene al mismo tiempo la defensa de varios imputados, pues en un momento dado puede perjudicar la defensa de ellos, pues atender a varios puede generar alguna complicación para él y que no pueda atender satisfactoriamente a todos igual, de una manera igualitaria.
¿Ya? Entonces, por eso es que el código en principio dice que es inadmisible. Sin embargo, en el segundo párrafo dice el tribunal competente según el periodo de procedimiento o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazados necesarios según esté previsto para el nombramiento de defensor. Ya, como les decía, el conflicto que puede generar que un abogado defensor esté defendiendo simultáneamente a 5 sindicados, por ejemplo, eso puede dar motivo a que, digamos, en determinadas diligencias o determinadas actuaciones, él no pueda, digamos, atender de manera responsable y diligente a todos al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso es que la ley dice que, digamos, en principio, dice la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es inadmisible. Por ejemplo, en la primera declaración de un sindicato, el abogado está defendiendo a 5. Pues, digamos, ahí es un mismo procedimiento, es una misma audiencia, y eso, pues, pudiera ser que, digamos, a estar defendiendo al mismo tiempo a 5, pues eso, como les decía, puede que en un momento dado el abogado pueda incurrir en algún error o no ser diligente, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, pues más adelante, dependiendo el estado del proceso, porque dice el segundo párrafo, el tribunal competente, según el periodo del procedimiento o el Ministerio Público, podrá permitir la defensa común. O sea, el segundo párrafo, pues nos da la idea de que en un momento, dependiendo la etapa del proceso, sí es permitido, ¿ya? Pero también dice, cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Pero si existe alguna circunstancia que a juicio del juez, a juicio del Ministerio Público, la defensa común pueda afectar los derechos de cualquiera de los sindicados, pues puede en un momento dado cuestionarse y no permitir esa situación. En el artículo, luego en el artículo 96 encontramos el número de defensores. Y el artículo 96 dice, el imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates en un mismo acto. ¿Ya? Lo que sí permite la ley es que el imputado puede tener simultáneamente 2 defensores y que estén participando en un debate y que, digamos, intervienen ambos y solo que se alternan en la intervención o participación. Entonces, lo que el artículo 96 prohíbe es que en un debate o en una audiencia determinada, el sindicato no puede ser defendido por más de 2 abogados defensores. El 96 sí permite que sea defendido en un mismo acto, en una misma diligencia, por 2 abogados. ¿Ya? Por eso es que muchas veces ustedes en audiencias que han presenciado o en debates, el sindicato o hay sindicados que, digamos, están representados por 2 abogados defensores. Eso lo permite el artículo 96. O en una primera declaración, o en un anticipo de prueba, o en una revisión de medida de coerción, en cualquiera de las audiencias que se den en la etapa preparatoria, en la intermedia, o en un juicio oral y público, incluso en las impugnaciones. Puede estar representado por 2 abogados. Como les decía, ellos ya deciden la forma en que van a intervenir y se alternan en cuanto a su participación. También el Código Procesal Penal habla de sustitución, que es una facultad
que tiene el sindicado de sustituir, por decir un término tan común, cambiar de abogado defensor, por X o Y razón. Y en este caso, digamos, la sustitución, de acuerdo al artículo 97, dice, cada defensor podrá designar un sustituto para que con el consentimiento del imputado intervenga si el titular tuviere algún impedimento. Esto también con el objeto de garantizar el derecho de defensa. Pensemos, por ejemplo, de que el abogado defensor que tiene el sindicado, obviamente tendrá otros casos, y que coincidentemente el abogado que está defendiendo al sindicado tiene que estar en otro caso que él tiene a su cargo en un debate. Y ese día y esa hora le señalaron una diligencia X a su defendido. Obviamente, física y materialmente es imposible que él esté presente en las dos audiencias, porque es el mismo día y la misma hora y en diferente tribunal. Entonces, por eso la ley habla de que el abogado defensor puede designar un sustituto, para que en circunstancias como las que mencioné, ese sustituto pueda cubrir la audiencia o la diligencia en la cual él no pueda estar presente porque está o va a atender un debate. Entonces la ley permite esa situación, básicamente, como les decía, que no quede desprotegido el imputado. Y también en las demás normas del Código Procesal Penal, también el artículo 98, que habla de nombramiento en casos de urgencia. Si alguien le pudiera dar lectura a los artículos que aparecen en la pizarra, en la presentación, artículo 98. Artículo 98. Nombramiento en caso de urgencia. Cuando el imputado estuviere privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito un defensor ante la policía o a las autoridades encargadas de su custodia, o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez, asignación que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente este defensor. Ya, el artículo 98 es muy especial porque, digamos, ¿qué encuentran ustedes de especial en el artículo 98? Si le vuelven a dar una lectura rápida, ¿qué es de especial lo que contiene ese artículo? Aparte, ¿perdón? Dice que cualquier persona se le podrá asignar. Exacto. Imagínense ahí qué facultad de las que se le da a cualquier ciudadano, sin ser juez. Entonces, cualquier ciudadano puede nombrarle un abogado defensor al sindicado, pero en todos los casos será o el artículo 98 exige una situación especial. Solo en caso de urgencia, licenciada. En caso de urgencia, ¿y qué más? Cuando el imputado esté privado de su libertad. Exacto. Cuando esté privado de libertad. ¿Qué dice? Que haya urgencia, que esté privado de libertad. Son las dos condiciones o requisitos que exige el artículo 98 para que cualquier persona pueda asignarle ¿cómo? ¿De qué forma? De forma escrita. En forma escrita. O sea, exige el artículo 98 que sea en casos de urgencia, que esté privado de libertad y que sea en forma escrita. No puede ser en forma verbal. ¿Ya? Y esa designación es, digamos, aquí Lisbeth me dice que, vamos a ver. O verbalmente ante el Ministerio Público. Ajá. Dice o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez, ¿ya? Ahí sí las cosas cambian. Asignación que se da a conocer inmediatamente.
en caso de urgencia comenzará a actuar provisionalmente este defensor. O sea que en caso de urgencia el defensor nombrado por la persona por escrito ante la policía y ante el director o alcaide del centro de detención donde está recluido el sindicado, pues debe ser escrito. Sin embargo, también se da la excepción que puede ser verbalmente ante el Ministerio Público o el juez. Entonces la designación es válida y no habría ningún inconveniente. Luego, el artículo 99 complementa lo que regula el artículo 98 y dice nombramiento posterior. Es decir, que luego de que ocurra esa circunstancia por urgencia, el sindicado tiene la potestad o la facultad de nombrar al abogado que él estime idóneo para su defensa. Porque dice, el imputado puede designar posteriormente otro defensor. Y como, digamos, una persona X por urgencia designó un abogado defensor, pero pueda que no sea de confianza del sindicado, entonces él tiene la facultad de nombrar otro que lo sustituya, reemplazando al anterior que ya interviene en el procedimiento, pero este último no podrá abandonar la defensa hasta que el nuevo defensor acepte el cargo. Y todo lo anterior es precisamente para garantizar el ejercicio de derecho de defensa. Entonces, en tanto no acepte el abogado que designa el sindicado, pues no puede el que fue nombrado de manera urgente abandonar la defensa del sindicado. Dice también en la segunda parte, el mismo derecho existe para reemplazar al defensor nombrado o de oficio por uno propuesto por el imputado. Si el juez, lo que dice el artículo 92, le nombró de oficio porque él no había designado en su momento abogado defensor, pero posteriormente decide hacerlo, pues también se le da ese derecho, esa facultad. Se habla también de la independencia que debe tener, digamos, el defensor. ¿Alguien que pudiera dar lectura al artículo 100, por favor? Artículo 100. Sí. Independencia. El defensor atenderá las indicaciones de su defendido, pero en el ejercicio de su cargo actuará bajo su responsabilidad, tratando de realizar la defensa por medios legales. Gracias, Kimberly. Pues bien, si bien es cierto que el abogado defensor ha sido designado por el imputado y es quien está pagando sus honorarios profesionales, pues eso, el defensor debe mantener esa independencia en el ejercicio de su función. Que dice el defensor atenderá las indicaciones de su defendido, por supuesto. El sindicado o el defendido pues puede hacerle sugerencias, recomendaciones, observaciones al abogado defensor. Y si él estima que el sindicado, las indicaciones o las observaciones, recomendaciones que está haciendo el imputado son idóneas y viables, pues las debe atender el abogado defensor. Pero si considera de que no son procedentes, pues también tiene el derecho el defensor de no admitirlas y no aceptarlas. Y eso en garantía de la independencia que él debe tener en el ejercicio de su función como abogado defensor. De manera que el abogado defensor debe actuar con mucha responsabilidad, con mucha diligencia, siempre bajo los cánones de la ética profesional, por supuesto para garantizar los derechos e intereses de su defendido, de su patrocinado. Y también encontramos en el artículo 101 las facultades
dentro del proceso penal que tiene tanto el imputado como el abogado defensor. El artículo 101 dice tanto el imputado como su defensor pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso, sin limitación en la forma que la ley señala. Es decir, que el imputado también puede formular peticiones al juez o al Ministerio Público, independientemente de las gestiones o de las peticiones o requerimientos que formule su abogado defensor. Puede ocurrir que el sindicado le requiera al Ministerio Público que entreviste o escuche a testigos que él propone, o que el Ministerio Público recabe información a instituciones o entidades que tienen relación con el proceso y que le interesan al sindicado. Entonces puede él hacerlas directamente, no necesariamente a través de su abogado defensor. Sin embargo, si prefiere hacerlo a través de su abogado, pues no hay ningún inconveniente. Lo que la ley permite es que tanto el defensor como el imputado pueden hacer los requerimientos que estimen pertinentes dentro del proceso penal. El artículo 102 habla de la renuncia, ¿ya? Y alguien que pudiera darle lectura al artículo 102, por favor. 102. Renuncia. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo, vencido el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio por el tribunal. El renunciante no podrá renunciar durante el debate o las audiencias. Bien, digamos, el artículo 102 también le otorga al defensor renunciar al derecho a la defensa del sindicado por muchas circunstancias. Puede ser que no exista una buena comunicación, una buena relación entre el sindicado y el abogado defensor, por un lado, o que los honorarios del profesional son muy altos y que no están dentro de la posibilidad del sindicado, o puede ocurrir cualquier otra circunstancia. Entonces el defensor puede renunciar, pero en este caso es necesario que, previo que él abandone o deje la defensa, el imputado, digamos, tiene que tener otro abogado que lo sustituya al que lo está defendiendo, o puede ser uno de oficio. Y mientras no esté designado el otro abogado, pues este no puede, digamos, abandonar la defensa y dejar desprotegido al sindicado. Y lo que sí es importante, lo establecido en el artículo, en la última parte del artículo 102, es que dice no se podrá renunciar durante el debate o las audiencias. Una vez iniciado un juicio oral y público y el abogado defensor que está a cargo, pues de acuerdo a esta norma, que es una prohibición expresa, dice no se podrá renunciar durante el debate o las audiencias. Esto implica entonces que la renuncia del abogado defensor tiene que ser antes de que comience un juicio, el juicio oral y público donde él está defendiendo al sindicado. Luego también encontramos lo relativo al abandono de la defensa. Y puede, en la vida real y en la práctica puede ocurrir, y ha ocurrido en muchos casos, en donde el abogado defensor, sin motivo, sin causa, etcétera, abandona la defensa de su patrocinado. Y eso, por supuesto, trae consecuencias jurídicas y consecuencias legales. No solo la afectación de los derechos e intereses del sindicado, sino también el abogado
incurre en responsabilidad. Miremos el artículo 103, por favor. Si alguien le pudiera dar lectura. Artículo 103. Abandono. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades sin que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de éste, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos, si lo solicita el nuevo defensor. No se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiera sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después del otro defensor de confianza. Muchas gracias. Digamos, como ustedes pueden evidenciar del contenido de la norma que la compañera dio lectura, el abogado que abandona sin justa causa la defensa de su patrocinado incurre en responsabilidad tanto penal, civil y también ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Qué delito cometería el abogado defensor que abandona la defensa de su defendido? ¿O no comete delito alguno? Escucho opiniones. ¿Qué pasó, compañeros? Eduardo Monroy. Estuardo. El artículo 105 del Código Procesal Penal dice que el abandono de la defensa constituirá falta grave. Sí, pero habla de falta grave. Pero yo pregunto si comete algún delito el abogado defensor al abandonar la defensa de su defendido o patrocinado, de que es una falta grave, como usted dice, es cierto, y así lo estipula el artículo 105. Lick, no creo, ahí claramente el artículo dice que constituirá falta, entonces no es delito. Ajá. Y él tiene que hacerse cargo de las costas provocadas por el reemplazo, ¿no? Entonces no hay responsabilidad penal. ¿Podrá ser considerado como obstrucción a la justicia, licenciado? ¿Perdón? ¿Podrá ser considerado como obstrucción a la justicia? Porque... Obstrucción a la justicia. Bueno, no. No. Ok. Comisión, profesor, omisión por comisión. Omisión por comisión. ¿Abandono de cargo, licenciado? No. Vean el artículo 465 del Código Penal y alguien que le dé lectura, por favor. Patrocinio infiel, ese. ¿Sí? El abogado o mandatario judicial que de cualquier modo perjudicare deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados, será sancionado siempre que el hecho no constituyere un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Entonces, sí hay delito cometido por un defensor que abandona su cargo. Sí, ese artículo 465 es específico y se refiere al patrocinio infiel, que es el que, digamos, está prácticamente el abogado defensor abandonando
y perjudicando los derechos, deliberada o intencionalmente pudiera ser, o como decía el compañero ahí, por alguna omisión. Pero, digamos claramente, el artículo dice, el abogado o mandatario judicial que de cualquier modo, ahí es muy amplio, de cualquier forma o manera, perjudicare deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados, será sancionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un delito de patrocinio infiel en el que incurre el abogado, además de las responsabilidades civiles también, que pudiera ser que el sindicato lo demande por daños y perjuicios. Y también puede ser que presente una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por no ejercer su profesión como corresponde. Y también veamos el artículo 202 de la ley. Disculpe, ¿Sí? o sea de que si yo estoy defendiendo a alguien y para mí yo ya no lo quiero defender porque me doy cuenta que me está mintiendo o algo, o sea, me estoy entonces cometiendo un delito. No. Usted tiene la facultad de renunciar a la defensa. En el ejemplo que usted menciona, usted se da cuenta de que él está faltando la verdad y que eso impide ejercer un derecho de defensa efectivo. Entonces usted puede renunciar a la defensa de esa persona. Lo que la ley sanciona es el abandono. Una cosa es renunciar y otra cosa es abandonar. Oh, ya le entendí, Lick. Ya le entendí. Gracias, muy amable. Entonces, el abandono sí es sancionado penalmente, porque, digamos, sin justa causa se abandona la defensa y se causa un daño y perjuicio al imputado. En cambio, en la renuncia, usted tiene causas justificadas que le hacen renunciar a ese derecho, a esa defensa. Lo único que la ley exige es que antes de que usted deje de actuar como abogado defensor, que el sustituto ya esté debidamente designado o nombrado. Decía que veamos el artículo 202 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Si alguien puede dar la lectura. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Ajá. Pues ahí entonces encontramos una correlación entre el artículo 465 del Código Penal y el 202 de la Ley del Organismo Judicial. Y también el 203, ¿va? El 202 y 203 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, sí hay responsabilidad penal, civil y también administrativa, que es una denuncia ante el Tribunal de Honor. Y luego también se dice el artículo 104 que habla de prohibición. Se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a su defendido en cualquier forma en que las haya conocido. Ahí prácticamente se habla de la confidencialidad, ya que el abogado defensor debe tener en relación a cualquier circunstancia que el imputado pueda, en este caso, informarle o manifestarle, etcétera, etcétera. Luego encontramos en el artículo 105 las sanciones, aparte de lo que establece el artículo 103. El artículo 105 dice: el abandono de la defensa constituirá falta grave. Entonces, aparte de la comisión de delito, hay una falta grave. A quien incurra en él, al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y aquí, si hay una información, una denuncia, pues el Tribunal de Honor inicia un expediente administrativo
en contra de ese abogado defensor y en su momento puede también ser sancionado. De manera que ustedes, como pueden apreciar, todo ello con el ánimo de proteger y garantizar los derechos del imputado. De manera que sí hay sanción para un abogado defensor que no cumpla con la responsabilidad en el ejercicio profesional de defensa. Y finalmente, el artículo 106 que habla del defensor mandatario. Y dice el artículo 106, en el juicio por delito de acción privada, a instancia de parte, el imputado podrá hacerse representar por un defensor con poder especial para el caso. No obstante, el tribunal podrá exigir su comparecencia personal. Entonces, en los delitos de acción privada es permitido que el sindicado actúe a través de su mandatario judicial. Sin embargo, si el juez o tribunal requiere su presencia o que él comparezca personalmente, pues está obligado a hacerlo. Sin embargo, solo en delitos de acción privada procede esta situación que puede ser representado por un mandatario judicial. Y también aquí podemos hacer referencia al artículo 474 que habla del juicio por delito de acción privada, que es un procedimiento específico, que en su momento pues vamos a abordar cuando ya analicemos los diferentes procedimientos específicos que regula el Código Procesal Penal. Bien, compañeros, dudas, preguntas o algún comentario que quisieran hacer en torno al tema. Yo sí tengo una duda. Diga. Es con el artículo 98, con el nombramiento en caso de urgencia. Ajá. Ahí sí tiene que tener aptitud la persona que se nombra. No, la ley no exige, la ley dice cualquier persona. Cualquier persona, háblese de cualquier persona. Sí, sí, la ley en ese sentido. Ok. La ley en ese sentido es muy amplia, no establece requisitos o formalidades, sino que únicamente le dice cualquier persona, entiéndase cualquier ciudadano. Obviamente que ese ciudadano esté en el goce de sus facultades mentales y volitivas, con capacidad de discernir, de razonar, que está actuando de esa manera. Obviamente, una persona que no goce de sus facultades mentales y volitivas no podría hacerlo. No podría hacer, claro, entiendo. Ok, gracias, Lick, esa era mi duda. Gracias. Tenga pena. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? Buenas noches. Sí, diga. Fíjese que a mí me llama la atención algo que usted dijo al principio de la cátedra de hoy, del artículo 12, cuando habló del derecho de defensa. En el segundo párrafo dice: ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Me llama la atención porque en los gobiernos de facto habían tribunales de fueros especiales, o sea que todo esto no se respetaba, ¿verdad, Lick? Mire, precisamente por eso es que la Constitución, el constituyente, el legislador constituyente, estableció esa circunstancia a efecto de impedir la existencia de tribunales no legalmente establecidos. En el caso que usted plantea, fueros, digamos, tribunales de fuero especial, que ellos prácticamente en aquel momento, en aquel periodo, incluso actuaron al margen de la ley, incluso hasta ejecutaron a personas sin ningún debido proceso, y no se conocían a los jueces, como pensemos en los jueces sin rostro, que en una época en Colombia, los jueces sin rostro, más que todo para juzgar y sancionar a personas involucradas en narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el artículo 12 prohíbe es la existencia de tribunales
de fuero especial, como usted los denomina, o como se denominaron en aquella etapa, aquella época. Dice Gerardo, luego del examen extemporáneo, bueno, eso lo hablamos en su momento, si es que hubiere. Sí, sí, es importante hablar muchas cuestiones de del examen porque hemos visto algunas deficiencias pese a las recomendaciones que se hicieron. Bien, entonces, compañeros, si no hay otra intervención, duda o sugerencia o comentario, pues damos por concluida la sesión de esta noche y primero Dios nos vemos el día jueves. Buenas noches, Dick. Yo tengo una duda respecto al examen extemporáneo. Sí, día. Es que lo que sucede es que yo estaba de turno el día viernes, entonces inicié el examen, pero en eso llegó un apoyo que necesitaba y ya no pude continuar con el examen. En este caso, ¿qué sucede? En esos casos